tardes, somos el grupo número 25 y en el día de hoy hablaremos de los cambios climáticos. Mi nombre es Ailín Maurello y voy a hacer una pequeña introducción al tema. Durante toda nuestra presentación describiremos la naturaleza de los cambios climáticos y los problemas asociados a este. También identificaremos algunos aspectos importantes en torno al cambio climático como es el efecto invernadero, y expondremos algunas medidas adoptadas por organizaciones internacionales para enfrentar este problema. Hay que tener claridad con respecto a las implicaciones y trascendencias que tiene el cambio climático en nuestros días, y no solamente desde el punto de vista de las organizaciones que trabajan o luchan por proteger el ambiente, sino también por las políticas públicas de cada país y las conductas ciudadanas para aportar de manera positiva o negativa a la solución de esta situación. A diario y a través de los medios de comunicación y la Internet podemos ver un número creciente de desastres naturales, como son las tormentas tropicales, las inundaciones y las olas de calor. Estas se presentan cada vez más frecuentes, más intensas y en términos de reparación son mucho más costosas para los países. El cambio climático es la consecuencia en la demora de medidas efectivas para la reducción o mitigar la emisión de gases, que se constituye en la principal causa en el calentamiento global y subsecuentemente a los cambios climáticos. Podemos ver a lo largo de la historia que las intervenciones para mitigar estos efectos ha sido de manera muy local y generalizada. A partir de la revolución industrial y con el aumento de la actividad humana o la actividad industrial, esta tarea quedó un poco difícil, por lo que en nuestros días el impacto es de dimensión global. Se están viendo afectados los bienes públicos ambientales de la humanidad, como son la atmósfera, la capa de ozono y la biodiversidad. Es por eso que es muy importante la profundización en todos estos temas y en el estudio de todos los fenómenos que giran en torno a los cambios climáticos. A su vez, estos resultados deben ser difundidos para que los países puedan diseñar políticas que ayuden a mitigar la emisión de gases efecto invernadero y que también se promuevan políticas para las comunidades, para los individuos que aporten o vayan encaminadas a la solución y a la restauración de un ambiente sostenible. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases que están presentes en la atmósfera atrapan la radiación que la Tierra a su vez remite al espacio. La superficie terrestre, los océanos y el hielo son calentados por el Sol y la energía que reciben es devuelta hacia la atmósfera como otro tipo de energía y que son retenidos momentáneamente por el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, entre otros gases llamados gases efecto invernadero. Muchas de las actividades humanas contribuyen al incremento del efecto. La quema de combustible fósil, la agricultura, la ganadería, la deforestación, algunos procesos industriales y los depósitos de residuos urbanos provocan el aumento en la concentración de estos gases. Al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, la capacidad de la atmósfera para retener esa energía reflejada en la Tierra también aumenta, provocando finalmente lo que conocemos como calentamiento global. Además del calentamiento global, están los cambios de temperatura en el clima mundial, como son las alteraciones en las lluvias, incremento en la desertificación, alteración en los ciclos agrícolas y el derretimiento de los hielos, situaciones perfectamente apreciables en nuestros días. Existen pruebas nuevas y más convincentes de que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años se puede atribuir a actividades humanas. Soy Melissa Rangel y voy a hablar acerca del cambio global. El cambio global es la integración de los problemas ambientales causados por hechos que tienen como origen las actividades humanas y que dependen de la actividad de la población planetaria, su nivel de consumo, en particular el energético, y la elección de las tecnologías. Estas causas son las que conducen, entre otras, al calentamiento global, al adelgazamiento de la capa de ozono, la modificación de la biodiversidad, la desertificación de las precipitaciones ácidas y a la contaminación del agua. Sobre el clima. Las preocupaciones del ser humano por el clima se remontan a los inicios de la historia de la humanidad. Sin embargo, la climatología como ciencia organizada tiene orígenes tardíos. Recién en el siglo XIX se empiezan a ver los registros sistemáticos para los parámetros meteorológicos en las redes organizadas de los observatorios. Esta necesidad llevó al desarrollo de una nueva ciencia que permite conocer cómo era el clima en tiempos pasados.
Esta ciencia recurre a documentos que de manera directa o indirecta aluden a condiciones climáticas del momento en que se generen y en general permiten reconocer la historia de los eventos climáticos externos, ya sean sequías, inundaciones, olas de frío y de calor. Para considerar más remota, estas recurren a distintos tipos de datos como rocas, segmentos, restos de flora y de fauna que permiten identificar el valor de las principales variables climáticas de la época cuando estos restos se acumularon. Para la realización de estos modelos climatológicos se dividen en atmósferas y celdas en 3 dimensiones. Luego, cada celda se computan en valores de temperatura, presión, humedad y velocidad. Escenarios del cambio climático. La estimación de los efectos cuantitativos del calentamiento global sobre el clima del futuro implica el uso de datos que pueden conocerse con exactitud. Por ejemplo, la tasa de emisión de los gases del efecto invernadero, que depende de los comportamientos humanos, tales temas como la utilización del combustible fósiles, a la elección de tecnologías, la evolución de la economía, el crecimiento demográfico del país. Una forma de utilizar y analizar el conjunto de la información disponible sobre la posible evolución del clima para poder aplicarla a las evaluaciones de los impactos del cambio climático son los llamados escenarios climáticos, que es una descripción de espacio y tiempo de los rangos posibles de las condiciones climáticas futuras. En el procedimiento de la evaluación de un determinado cambio climático, las incertidumbres en el nivel de emisión y sus efectos sobre el clima pueden ser expresadas cuantitativamente definiendo un rango de variaciones posibles y niveles de confianza. Hay que tener presente que cualquier escenario o modelo es una representación limitada, simplificada del fenómeno que se pretende describir. En la medida de que aumente nuestro conocimiento de los procesos climáticos y se perfeccionen métodos para moldearlos, será posible brindar actualizaciones de los escenarios del clima futuro con un menor grado de incertidumbre. En esta ocasión le voy a hablar sobre los efectos que causa el cambio climático en las personas. En palabras generales, la evidencia respecto a este cambio climático son muy evidentes en muchas regiones del mundo. Entre uno de esos efectos es el aumento del nivel del mar, aumento de temperatura y las sequías prolongadas en muchas regiones. La magnitud del impacto de este gran efecto puede extenderse dependiendo de las emisiones de gases en la capa de ozono, este efecto llamado efecto invernadero. Entre las afectaciones más importantes podemos destacar algunas, como son los incendios de bosques, deslizamiento de tierras, inundaciones, entre otras. La agricultura también está muy afectada en el cambio climático, porque podría evidenciarse plagas nuevas donde no se habían visto, daños de productos o, por ejemplo, el maíz, el trigo, que son los más riesgosos. Entonces las empresas o personas que se dedican a la agricultura tendrían un costo más alto para evadir o combatir estos problemas secundarios. La biodiversidad también es bastante afectada por el cambio climático debido a la diversidad que hay de ecosistemas, principalmente en Latinoamérica, que esto puede afectar tanto plantas como animales, que pueden estar en riesgo de peligro de extinción, tanto en muchas especies, debido al aumento de temperatura, sequías. En el caso de las plantas o animales, no son posibles adaptarse a los cambios climáticos que se pueden presentar. En los recursos hídricos también es causante para algunas regiones del mundo, pues a través de ella muchos países generan electricidad y abastecen a las ciudades. Si esto llegase a tener sequía, pues estos recursos estarían en peligro y sería más difícil abastecer a las ciudades y generar algunos productos, en el caso anterior dicho, la electricidad. Y en la salud afectaría a las personas, pues las inundaciones, los deslizamientos, es un efecto bastante peligroso, pues generaría enfermedades, virus y hasta la muerte de muchas personas. Muchas gracias y hasta aquí llegamos a nuestra posición.
Mi nombre es Jesús Guzmán y yo voy a hablar sobre las respuestas internacionales, nacionales y comunes sobre el cambio climático. Una de las primeras respuestas internacionales nace en la primera conferencia mundial sobre el cambio del clima en 1979, en la cual se establece que el cambio climático es un problema para nuestra sociedad. En 1998, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Cambio del Clima establece un plan global sobre el cambio, en el cual evalúa el sistema global climático y el cambio climático y el cómo afecta o impacta a nivel ambiental, económico y social. En 1992 se firma la primera cumbre sobre la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, como parte de un conjunto de acuerdos ambientales, las cuales constituyen hitos trascendentales en la búsqueda de un sistema internacional de gestión para problemas ambientales de escala global. La Convención del Marco de 1992 solamente entró en vigor en 1994, incorporando los 4 principios fundamentales para el tratamiento del cambio climático. Los 4 principios son: el primer principio, identificar o definir qué es el cambio climático. El segundo, las responsabilidades comunes que debe tener cada persona, cada país o cada continente sobre este. Luego, la precaución del cambio climático hacia nosotros. Y luego, el cuarto principio, la equidad, la mitigación y adaptación sobre uno al cambio climático. Ahora vamos a realizar una pequeña encuesta a un ciudadano normal, muy corriente, sobre qué le parece o qué es el cambio climático para él y qué consecuencias acarrea. En este día vamos a presentar al señor Andrés Guzmán como el primer encuestado de la semana. Señor Andrés, ¿qué piensa usted sobre el cambio climático? El cambio climático es la acumulación de gases carbónicos que van a través de la atmósfera y va destruyendo la capa de ozono. ¿Qué piensa usted sobre las personas que suelen decir que el cambio climático es algo lejano o que no les afectará en el futuro? El cambio climático afecta a todo el mundo entero por la acumulación de los gases, por la quema indiscriminada de árboles, la emisión de los vehículos de gas carbónico y en general todo lo que afecte el medio ambiente. ¿Qué piensa usted que es el factor más importante para reducir esa contaminación para el cambio ambiental? Es la utilización de biocombustible, de utilizar la energía solar, utilizar energía eléctrica en los vehículos que se van formando nuevamente. ¿Cree que es importante que todas las personas sepan sobre el cambio climático? Claro que es importante porque eso depende de muchos factores. El factor de la destrucción de la naturaleza en sí. Bueno. Ya terminando con esta encuesta, damos paso al siguiente grupo. Con el tema del cambio climático llegamos a una parte que es la mitigación. La mitigación es los que nos permiten reducir las emisiones de lo que son gases, de lo que son líquidos, que todo eso perjudica nuestro sistema y aumenta lo que son los cambios climáticos. Y llegamos a la parte también de la adaptación, cómo el hombre se adapta a lo que tiene que ver con los cambios climáticos, por ejemplo, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, cambios en las precipitaciones, sequías e inundaciones y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Que la adaptación tiene un impacto sobre seres humanos y sistemas naturales. Vemos que cada vez que hay una explotación de un pozo petrolero, queda un hueco y eso pues naturalmente con qué se puede rellenar o tratando de sacar este petróleo podemos afectar ríos, contaminarlos y toda fuente de alimentos y agua, ecosistema, biodiversidad, asentamientos humanos, no solamente tiene que ver con los recursos naturales, sino también con nosotros y entre todas ellas la salud humana. La adaptación tiene que ver y tocar con lo que es lo socio y lo económico, tanto que ello es lo que lleva a
a la emanación de muchos gases y toda esta de las grandes industrias que llevan al crecimiento de la economía, de la tecnología, de la población y del gobierno. Todas estas emisiones y centraciones de los gases de efecto, lo que produce la lluvia ácida, el efecto invernadero y todo lo que tiene que ver con lo que deteriora nuestro sistema. Los sistemas humanos y naturales tendrán que adaptarse al cambio. O sea, las acciones de adaptación reducirán, pero no lograrán en sí un cambio o restaurar todos los daños que ya ha ocasionado estos cambios climáticos. Además de eso, las acciones de mitigación tienen distintas ramas, por decirlo así, o acciones que llevan a que las actividades cotidianas sean cambiadas, sea cambiada tanto como la de los transportes, como la industria, todos esos sectores como los agropecuarios, el sector energético, todo eso van a llegar a un cambio que se tienen que adaptar el hombre a raíz de las mitigaciones para poder reducir todos estos efectos de los cambios climáticos.